Damos a todos la más cordial bienvenida, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos visitan también el día de hoy. El Señor les bendiga y damos gracias al Señor porque pueden compartir con nosotros este tiempo de estudio bíblico y también de culto en adoración a nuestro Dios. Estamos en una serie en el estudio bíblico acerca de la iglesia. Estamos hablando de eclesiología o la doctrina de la iglesia. Y hoy nos toca hablar de este tema también tan importante respecto a la iglesia, que es la membresía. ¿Por qué es importante tener una membresía dentro de la iglesia? ¿Ya? Entonces es un tema de mucha importancia para nosotros porque la iglesia es importante. La iglesia es vital para el creyente, la iglesia es vital en el plan de Dios. Por lo tanto, tenemos que enseñar estos temas de mucha relevancia. Bien, el texto que vamos a ver el día de hoy está en Mateo, capítulo 18. Búsquenlo en sus Biblias mientras ahí arregla la proyección. Mateo capítulo 18. Gracias, hermano. Gracias. Mateo 18, verso 15 en adelante. Antes vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga durante este estudio. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias por tu iglesia, Señor, la cual Cristo, nuestro Salvador, ganó por su propia sangre. Oh Señor, ayúdanos a amar la iglesia de Cristo, amar a nuestros hermanos, amarnos unos a otros. Porque tu palabra dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Oh Señor, ayúdanos a mostrar el amor que tenemos por Cristo, amando también a nuestros hermanos, amando a los amados de Cristo. Oh Señor, bendice tu iglesia en San Carlos y permítenos ser una iglesia viva, una iglesia saludable, una iglesia que predique tu palabra, una iglesia, Señor, que se ame, Padre Celestial, una iglesia consagrada, fervorosa y entregada a hacer tu voluntad. Dios, bendice este tiempo juntos con mis hermanos, este tiempo de estudio, y que sea, Señor, de provecho para nuestras almas. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a conectar esto y continuamos. Bien, ahí sí. Entonces dice el texto de Mateo capítulo 18, verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Sabemos que el contexto de este pasaje está hablando de la disciplina dentro de la iglesia, y que ya fue un tema tocado, enseñado por el hermano Ismael hace unas semanas atrás, la disciplina de la iglesia. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, vemos a través del texto que el Señor le ha otorgado a la iglesia una autoridad especial, una autoridad para proclamar, escuche bien esto, para proclamar y atar en los cielos quiénes son creyentes y quiénes no lo son.
Si bien la iglesia, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no puede juzgar el corazón, no podemos ver el corazón de las personas, la iglesia tiene la autoridad de parte del Señor, las llaves del reino de parte del Señor para juzgar por los frutos de los creyentes quiénes son creyentes y quiénes no. Entonces, cuando la iglesia recibe en su membresía a creyentes, a personas que han profesado fe en Jesucristo, lo que la iglesia está diciendo, ellos son creyentes y tienen que estar en el rebaño del Señor. Cuando la iglesia excomulga o expulsa a creyentes de su membresía, lo que la iglesia está diciendo, él se está comportando como un gentil o publicano, por lo tanto no puede estar en la membresía de la iglesia. Se está comportando como un no creyente, como un incrédulo. Por lo tanto, tenle por gentil o publicano. Como en este caso, si no hay arrepentimiento después del llamado de arrepentimiento del hermano, de los testigos, de la iglesia, ya dice la Escritura, tenle por gentil o publicano, o sea, como un no creyente. Por eso es importante la membresía, porque Dios le ha dado a la iglesia la autoridad de reconocer quiénes son creyentes y quiénes no. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. O sea, la presencia del Señor habita en medio de su iglesia. Lo vamos a ver en el sermón hoy día en un ratito más. Entonces, hermanos, la iglesia es el lugar donde nosotros somos pastoreados. A ver, si nosotros les preguntara ¿qué es la iglesia? ¿Qué responderían algunos de ustedes? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo podríamos definir la iglesia? A ver si me ayudan con esa definición de iglesia. Es un conjunto de personas que han sido redimidas por Cristo. ¿Ya? Un conjunto de personas que han sido redimidas por Cristo. ¿Ya? ¿Alguien más quisiera agregar algo a eso? Que se reúnen con un propósito para expandir su reino en la tierra, su evangelio, para la alabanza de su nombre. Amén. ¿Ya? ¿Qué más? Compromiso mutuo podría ser. Un compromiso mutuo, sí, exactamente. Todo eso en conjunto es lo que es la iglesia. O sea, la iglesia es el lugar donde nosotros somos supervisados, donde nosotros somos pastoreados, animados. Por lo tanto, es importante hacerse parte de una iglesia local, porque es a través de la iglesia local donde nosotros somos supervisados y pastoreados, animados unos a otros, y podemos poner en práctica todo lo que la Escritura señala acerca de los unos a los otros. Recuerdan que en algún momento, y quizás lo toquemos también cuando veamos el punto de la unidad de la iglesia, lo que la Biblia dice acerca de los unos a los otros. Son más de 50 pasajes, 50 textos donde la Biblia habla de los unos a los otros y de amarnos, de orar, de estimularnos, de animarnos, de exhortarnos, de saludarnos. Muchas cosas que la Escritura señala acerca de los unos a los otros. ¿Y en qué contexto lo está mencionando siempre, sobre todo el apóstol Pablo? En el contexto de la membresía de la iglesia, en el contexto de la iglesia local, de la relación entre la hermandad que son parte de una iglesia local en particular. Entonces, la iglesia es la institución divina, una institución que Dios creó para afirmar, como decían bien ustedes, a los que profesan el evangelio, para supervisar su crecimiento y para también exponer a los impostores, a los que no son creyentes. Entonces, la iglesia tiene el propósito de supervisarnos espiritualmente. Y ojo, esa no es la tarea solamente de los pastores de la iglesia, sino la tarea de los unos a los otros. Que todos nosotros debemos supervisar nuestra vida espiritual, estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortarnos en toda sabiduría, como dice la palabra. Entonces, la iglesia local es una institución divina para el bien de la iglesia. Obviamente que tiene el propósito primario de glorificar a Dios. La gloria de Dios es el propósito supremo de la iglesia, y como subpropósitos o propósitos que nacen de ese propósito, que es glorificar a Dios, está la expansión del reino de Dios y la edificación de su pueblo. O sea, que el pueblo de Dios sea edificado y esté proclamando el evangelio, como también lo mencionaron algunos de ustedes. Pero la idea de la iglesia es proteger el rebaño
del Señor, proteger a los hijos de Dios, aquellos que son parte de la iglesia. Entonces, la membresía, si bien no hay un texto, y a veces lo que algunos critican, que no hay un texto que diga este miembro de la iglesia, la membresía está implícita en muchos textos de la palabra de Dios. Y vemos muchos textos que hablan de la relación, sobre todo de los creyentes en la iglesia local y de la relación que debemos tener entre hermanos y el compromiso que debemos tener. O sea, hay un compromiso. Nosotros cuando nos hacemos parte de la iglesia nos comprometemos a cuidar la iglesia, a cuidar su testimonio, a cuidar a los hermanos que pertenecen a la iglesia. Es un compromiso el que hacemos. Por eso, hermanos, no es algo que debemos tomarnos a la ligera. A veces nos hacemos parte de una iglesia y vamos cuando queremos, no participamos en absolutamente nada dentro de la iglesia. No, eso no es ser parte de una iglesia. Ser parte de la congregación es comprometerse con ella, comprometerme con mis hermanos que son parte de esta iglesia, que componen la iglesia de Cristo. Entonces, si usted ve el Nuevo Testamento, del libro de los Hechos en adelante, usted ve que la vida cristiana no se concibe sin la iglesia. No, es que yo soy cristiano a mi manera, yo tengo mis ideas. Bueno, no, es que no es tus ideas, es lo que el Señor dice en su palabra. Es lo que el Señor señala en la Escritura. Es la vida en comunidad, lo que el Señor nos demanda a nosotros. No estamos aislados, no somos llaneros solitarios, cristianos a nuestra manera, sino a la manera de Dios y con el pueblo de Dios. Porque Dios purificó para sí, ¿qué dice? ¿Un individuo aislado? No, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, una iglesia que se representa, una iglesia universal que se representa a través de iglesias locales, visibles. O esa iglesia invisible que se hace visible a través de iglesias establecidas en ciertos lugares. Como dijo Jonathan Leeman, ahí el escritor del libro de 9 marcas, La membresía de la iglesia, él dice, una vez que has escogido a Cristo, también debes escoger su familia. O sea, no puedes escoger a Cristo y no a la familia de Él. Si escoges a Cristo, también te haces parte de su familia, que es la iglesia del Señor. Entonces no necesitamos un versículo directo que nos diga debes hacerte miembro de la iglesia, sino que está implícito en todo lo que desarrolla el Nuevo Testamento acerca de la vida de la iglesia, acerca de la relación los unos con los otros. Es como que no necesitamos un texto que diga Dios es trino. Eso es evidente en toda la Escritura cuando nosotros analizamos las personas de Dios, cuando analizamos el ser de Dios, entendemos que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido, que es uno en esencia y tres en subsistencias. Entonces, eso está claro en la Escritura, al igual que la membresía de la iglesia. Entonces, ¿es la membresía de la iglesia una enseñanza de la Escritura, una enseñanza de la palabra? Sí, veamos algunos textos que nos hablan acerca de esto. 1 Timoteo capítulo 5, vamos ahí. Primera Timoteo capítulo 5, vamos a leer versículo 5 en adelante. 5 en adelante dice, mas la que en verdad es viuda, está hablando de las viudas dentro de la iglesia, muchas de ellas desamparadas, quedaron solas después de perder a sus esposos, u otras que tenían familia también dentro de las iglesias. Entonces comienza dentro de estas ordenanzas que vamos a ver más adelante en la serie de 1 Timoteo, de cómo Pablo está enseñando a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia y cómo debe regular estas cosas. Le está diciendo Pablo que debe la iglesia preocuparse de las viudas que están desamparadas, pero las que no lo están, las que tienen familia, hijos o nietos, bueno, ellos deben ocuparse para que no sea agravada la iglesia. Y dice en el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles.
Porque si alguno no provee para los suyos, y en ese contexto está de las viudas, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque hasta los incrédulos hacían eso. Sea puesta en la lista. Había una lista de viudas, ¿de dónde? De la iglesia. Una lista, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. O sea, ¿qué nos enseña el texto? Que había una lista de viudas, una lista dentro de la iglesia de Éfeso, porque en ese contexto está la primera carta a Timoteo, una lista de viudas dentro de la iglesia de Éfeso específica. ¿Qué viudas? Viudas que eran parte de esa congregación, que Timoteo las conocía, que los hermanos las conocían y que estaban sirviendo, estaban haciendo buenas obras, estaban lavando los pies de los santos, o sea, estaban siendo siervas dentro de la congregación, o sea, eran parte de esa membresía de la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 5 también. Tenemos un caso de disciplina, un caso de inmoralidad juzgado ahí en 1 Timoteo, en 1 Corintios, donde los corintios habían permitido este pecado dentro de la iglesia, habían soportado, ¿cierto?, a este individuo y no lo habían sacado, no lo habían juzgado. Y dice el verso 4 del capítulo 5, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, el apóstol Pablo dice a ese hombre: sáquelo de entre ustedes, se ha entregado a Satanás, se ha excomulgado, se ha sacado de la membresía de la iglesia, de la comunión de la iglesia, porque él está evidenciando a través de sus frutos que no está en la comunión de los santos, que no es parte del reino de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene la autoridad para excluirlo, sacarlo de la membresía. Entonces, el tal se ha entregado a Satanás. Hay otros textos que nos hablan acerca de la excomunión. Por ejemplo, dice que al que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. O sea, nos deja implícito esos casos de disciplina también la membresía de la iglesia. O sea, hay miembros que están causando división, debes desecharlo. Ya los has amonestado, los has reprendido, deben ser ahora desechados. O sea, la iglesia tiene la autoridad para sacarlos de la comunión de los santos. Y al que persiste en pecar, también, después de la amonestación, repréndelo delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. O sea, con la autoridad que tiene la iglesia puede disciplinar, y eso trae temor de Dios a la congregación, que con Dios no se juega. Entonces, hay una necesidad de la membresía de la iglesia para el creyente. O sea, el creyente debe desear ser parte de una iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, conocemos ese texto que dice: obedeced a vuestros pastores, recuerdan, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y la pregunta es: ¿a qué pastores debemos obedecer si yo no soy parte de una iglesia? Bueno, a los pastores de la iglesia en la cual eres miembro. En la iglesia en la cual pertenece, a la cual sirves. Aquellos pastores que predican la palabra, que pastorean sus vidas. Entonces se le debe una obediencia bíblica a esos pastores. Entonces se da por entendido que es una membresía donde se conocen y conocen a sus pastores, y los pastores conocen a sus miembros. En Gálatas 6:10 dice que debemos hacer bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué familia de la fe? Bueno, en la iglesia de la cual soy miembro, primeramente. En la iglesia a la cual pertenezco. Si bien debemos hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Filipenses 1:1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, les habla a todos los santos que están, ¿dónde? En una iglesia local,
una iglesia que está establecida en la ciudad de Filipos y que está ordenada, que está con su liderazgo, con los obispos y diáconos. O sea, esa congregación específica que estaba en Filipos tenía obispos y tenía diáconos. Y esta carta a los filipenses está dirigida a todos ellos. O sea, había una membresía establecida con un liderazgo establecido. Pastores y diáconos. Colosenses 3. Versículo 12 en adelante dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces nos da instrucciones el apóstol Pablo de cómo es la vida nueva en Cristo. Y en esa vida nueva en Cristo tenemos relación con otros hermanos que también están en Cristo. Y esos hermanos primariamente son los hermanos que son parte de la iglesia local. Recuerde que esta carta de los Colosenses está dirigida también a una iglesia local, la iglesia de Colosas. Entonces Pablo dice, ustedes deben soportarse unos a otros, deben perdonarse unos a otros de la manera que Cristo también nos perdonó. O sea, hay una relación que conlleva una vida transformada. O sea, nosotros somos transformados por el Evangelio y eso lleva a un cambio de vida y a un cambio en las relaciones también. Porque si bien fuimos transformados y salvados para vivir en comunión con Dios, también fuimos salvados y transformados para vivir en comunión con nuestros hermanos, para vivir en el rebaño del Señor. Entonces, hermanos, la membresía realmente es algo importante y es una enseñanza de la Escritura, es una enseñanza de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 25, dice que debemos, el verso 24 dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, debemos exhortarnos, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, pero para eso no debemos dejar de congregarnos. Debemos ser parte de una iglesia en la cual podemos ser nutridos, animados, consolados. Hermanos, veamos en lo práctico lo que es la membresía y la importancia. Es un mandato bíblico, es una enseñanza bíblica, pero también cuán beneficioso es para nosotros ser parte de una iglesia. ¿Cuántas veces hemos llegado quizás desalentados al culto de la semana o al culto del domingo, quizás en problemas espirituales de pecado o problemas emocionales, dificultades externas que nos han atacado y hemos sido consolados por la palabra, hemos sido consolados por una palabra de un hermano que nos ha estimulado al amor y a las buenas obras, de la misma relación, de la comunión espiritual que tenemos, la comunión cristiana que tenemos, nos estimula a servir al Señor y a ver que todo lo externo es temporal y que un día estaremos en el cielo y se acabará todas esas dificultades. Entonces, hermano, en lo práctico, en la vida espiritual, la iglesia es muy beneficiosa porque a través de la iglesia somos edificados y somos moldeados a la imagen de Cristo. O sea, la iglesia es el agente o la institución más bien divina que nos moldea a la imagen del Salvador. Entonces, hermanos, cuando un creyente dice, no, es que yo dejé a la iglesia, pero estoy bien, estoy en comunión con Dios, estoy orando en mi casa, estoy leyendo la Biblia, pero no, sabemos que no está bien, porque no está obedeciendo al mandato de Dios de ser parte de una iglesia, y la iglesia es necesaria como un medio para nuestra edificación y para nuestra supervisión espiritual. ¿Cuántas veces no hemos estado bien y ahí andamos medios callados, ¿cierto? Y medios alejados? Lo primero que hacemos es alejarnos
de los hermanos de la membresía porque sabemos que no andamos bien. Entonces llega alguien, nos pregunta ¿cómo estás? O nos estimula de alguna forma y somos realmente llevados a examinarnos, a ver realmente, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy alejando de mis hermanos? ¿Cierto? Porque huimos, como dice la Biblia, sin que nadie nos persiga. Aunque el impío huye sin que nadie nos persiga, pero a veces el pecado nos lleva a huir de nuestros hermanos en la fe, de la comunión. Pero al estar en la comunión somos estimulados, somos supervisados, porque alguien nos va a preguntar, oye, ¿cómo estás? Y a veces no nos gusta que nos pregunten cómo estás porque sabemos que no estamos bien. Pero es necesario que nos pregunten cómo estamos, que alguien se interese por nosotros, ¿cierto? Para estimularnos justamente a servir mejor al Señor. Entonces, sin ese compromiso de la membresía, ¿cómo vamos a tener la autoridad como iglesia de supervisar la vida, de pastorear la vida de alguien? Entonces, ¿es una enseñanza de la Escritura? Sí, es una enseñanza de la Escritura. Y mencioné solamente esos textos, aunque hay muchos otros. Hay muchos otros textos de la palabra de Dios. Entonces, la membresía es una expresión visible del pacto. No es una mera afiliación administrativa, sino que es una expresión visible del pacto con Dios y su pueblo. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿a dónde? A la iglesia, a la membresía, a ser parte del pueblo de Dios para perseverar con los santos en la doctrina de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 12 nosotros vemos la unión que hay entre los creyentes y el ejemplo que nos da la Escritura ahí de miembros dentro del cuerpo, que somos diferentes miembros, pero todos necesarios, todos unidos, entrelazados entre sí. Entonces, la iglesia local es el lugar donde los creyentes viven su fe bajo autoridad pastoral y compromiso, como decía el hermano, compromiso mutuo. O sea, hay un compromiso que tenemos los unos con los otros. Las ovejas están con las ovejas del Señor, no lejos de ellas, no lejos del rebaño. Entonces, por eso que es necesario, importante para la vida espiritual del creyente, el compromiso, la membresía con la iglesia. Y es la expresión visible del pacto, o sea, quien se hace miembro de la iglesia está diciendo yo soy parte del pacto de Dios, del pacto de Cristo. He sido salvado, soy un hijo de Dios, por lo tanto, quiero estar con las ovejas del Señor. La membresía también como sujeción de autoridad bíblica. En Hebreos 13, 17 se ordena obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, esto presupone, como decían cuando citaba este verso hace un rato, una comunidad definida y reconocida. Hay pastores, hay una membresía, ¿cierto? Hay un liderazgo, hay un orden dentro de la iglesia. Entonces, no se puede ejercer en una persona disciplina espiritual, cuidado pastoral, si no es en el marco de la membresía, en el compromiso de esa membresía. Dice Mark Dever, escritor de las 9 marcas de una iglesia saludable, dice, el concepto de membresía presupone límites, quién pertenece y quién no, lo cual es esencial para una disciplina eclesial saludable. O sea, los que se hacen miembros de la iglesia me están diciendo yo pertenezco al pacto, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto quiero ser parte de la iglesia. La membresía también como un llamado a la comunión activa. O sea, cada miembro es llamado a edificar el cuerpo de Cristo. Seguimos la verdad, como dice Efesios, vamos a leer este texto, Efesios 4. Seguimos la verdad en amor para crecer juntos en la comunión. Efesios 4, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, Dios, el contexto es que Dios da dones, dones hombres, dones ministeriales que tienen que ver con el servicio a la palabra, con el fin de edificar a los santos. Y para que todos juntos crezcamos o lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo y sigamos la verdad en amor y todos entrelazados y unidos como miembros del cuerpo de Cristo, podamos recibir el crecimiento propio de cada uno. Entonces, hermanos, la membresía reconoce y organiza el uso de los dones espirituales para el servicio mutuo, evitando el cristianismo aislado o consumista, o sea, un cristianismo que solo consume en la iglesia y no sirve, no ejerce sus dones. Entonces la membresía te da la oportunidad de ejercer tus dones, de ejercer las habilidades que Dios te ha dado para bendecir a tus hermanos, porque Dios nos ha capacitado a todos con dones. Ahora, ¿para qué es el don? ¿Para edificarme yo? No. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, póngalo al servicio de otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, fueron dados los dones para que nosotros los pongamos al servicio de nuestros hermanos, de los hermanos en la fe, de los hermanos de la iglesia. Entonces, la membresía, dijo Albert Mohler, es el contexto donde el creyente crece, sirve, sufre y se goza con otros, donde los unos llevan las cargas de los otros, donde cuando uno se goza, todos se gozan con él, donde cuando uno sufre, todos sufren con él. Entonces, eso es el contexto de la membresía de la iglesia. También es un requisito para la disciplina, ya lo vimos en el texto que leímos al principio, o sea, el que muchos de ustedes sean miembros de esta iglesia, eso nos da la autoridad espiritual o el compromiso espiritual de poder advertir, de poder corregir. Y si llegamos a puntos extremos por la conducta impía de alguno, llegar a excomulgarlos de la congregación. O sea, sacarlos de la membresía, tenerlos por gentil o publicano. Es por eso que hay compromisos, requisitos que nosotros pedimos para los miembros de la iglesia y que si no los vemos a lo largo del tiempo, finalmente terminan siendo excluidos. No podemos disciplinar a aquellos que no son miembros. Sería inoperante, no cumpliría el propósito. ¿Cierto? Debemos disciplinar a aquellos que son parte de la membresía. Jonathan Lima, nuevamente el escritor de 9 Marcas, dice, no hay restauración sin comunión previa. La disciplina eclesiástica requiere límites claros. O sea, debemos tener ese orden dentro de la iglesia para ejercer la disciplina. Y obviamente la disciplina es para nuestro bien, para la restauración. Y es un acto, la membresía también es un acto de obediencia al Señor. O sea, no es opcional para un creyente o no debiera ser opcional ser parte de una iglesia, sino que debiera ser un mandato, o sea, una forma de obedecer al Señor, el ser parte de una iglesia. Charles Spurgeon dijo, el cristiano que no se une a una iglesia local es como una oveja sin rebaño, un soldado sin ejército o un miembro sin cuerpo. O sea, no puede ser un cristiano sin una iglesia local. La vida cristiana en el Nuevo Testamento no se concibe sin la iglesia local. ¿Y cuáles son los requisitos? Y esto lo enseñamos cuando hacemos clases de premembresía, ¿cierto? Y quizás muchos recuerdan esto, los que han tomado las clases de premembresía. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los miembros o los requisitos más bien? Bueno, ser bautizado después de creer, si es que no ha sido bautizado para ser parte de la iglesia, observar o participar de la cena del Señor, que es importante, es un privilegio tremendo que tenemos, que nos muestra que estamos en la comunión también de los santos. Creo que el jueves lo mencionamos o hablamos de eso y hermano Cristian el domingo pasado. Pedimos compromiso también con la palabra de Dios, que el creyente ame la palabra, que se congregue fielmente, eso es importante, o sea, el requisito primario. No puedo congregarme una vez al mes, 2 veces al mes. Tengo que congregarme cada día del Señor porque el domingo
es el día del Señor, es el día donde la iglesia adora al Señor. Tener comunión y estimularse al amor y a las buenas obras con otros creyentes, evidenciar frutos de verdadero arrepentimiento y honrar a Dios en su vida diaria, trabajo, comunidad y familia. O sea, no pedimos solamente una asistencia a la iglesia, sino que en su vida el creyente esté honrando al Señor, que su familia esté siendo educada en las cosas del Señor, que en su trabajo se comporte íntegramente como un creyente. ¿Y cuáles son los deberes que tenemos cuando somos parte de la iglesia? Bueno, nuestros deberes, asistir regularmente, como decíamos, en el Día del Señor y en las reuniones de semana también que se convoquen. Hermano, y esto es serio. Yo creo que muchos miembros no se toman en serio esto, el tema de asistir a la iglesia. O sea, créame, nosotros lo estamos analizando y estamos viendo su comportamiento. Y en algún momento vamos a conversar acerca de esas cosas, porque un creyente tiene el compromiso de ser responsable en su asistencia a la iglesia y de dar cuenta. O sea, si yo no puedo ir por algún motivo, estoy enfermo, bueno, comuníquese con alguien, que sepamos, para orar por usted, para pedirle al Señor que le ayude en ciertas situaciones, pero debe asistir en el día del Señor porque es el día del Señor. Hermano, un creyente no tiene nada más importante que hacer en el día del Señor que congregarse. Nada más importante. Cuidar el testimonio de mi iglesia, cuidar y amar a mis hermanos. Cuidar el testimonio, mi comportamiento y también el comportamiento de mis hermanos, y amarlos y servirlos. Someternos al liderazgo y autoridad de la iglesia, siempre y cuando la autoridad se sometan a las Escrituras. Buscar la paz y unidad de la iglesia. Rendirnos cuentas. No, es que no quiero que se metan en mi vida. No, pero es que, hermano, eres parte de la iglesia y tu vida espiritual es nuestra responsabilidad también. No tu vida privada, no nos vamos a meter en cada área de tu vida, pero tu vida espiritual es nuestra responsabilidad. Y si tú te haces miembro de la iglesia, bueno, tienes que rendir cuentas de ello. Es tu responsabilidad. Procurar que el mensaje del Evangelio sea predicado. Proclamar el Evangelio de Jesucristo y contribuir también con el sostenimiento de la iglesia. También nuestra responsabilidad, y es los temas siguientes que vamos a tocar. Bueno, de hecho, esta serie estaba con el propósito de enseñar eso, pero obviamente vimos muchos otros temas también. ¿Qué se espera de los miembros de la iglesia? Obviamente no puede ser todo esto supervisado cada semana, pero ¿qué se espera? Bueno, que sea fiel al Señor sobre todas las cosas, que ame la palabra de Dios, que sea un creyente de oración, que asista a los cultos de la iglesia, que sirva y utilice los dones para el servicio de otros, que tenga un compromiso por alcanzar a otros con el Evangelio, que sea amable y ame a sus hermanos en Cristo, que anime y fortalezca a su hermano, que proteja la unidad de la iglesia. Y agregaría otro ahí que se me olvidó poner, que enseñe a su familia la palabra de Dios, que críe a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, que formen una familia que glorifique a Dios. Eso es también un deber, y de hecho está en el pacto de membresía de nuestra iglesia, que debemos educar a nuestras familias en el temor del Señor. Es parte, hermanos, de nuestras responsabilidades como creyentes. Algunos a veces no quieren el compromiso. No, es que no me quiero comprometer. Bueno, con el Señor debemos comprometernos, porque es parte de lo que el Señor nos manda en su palabra. Y si tú amas al Señor, debes amar su familia, debes amar la iglesia de Cristo, porque la iglesia, Cristo la ganó por su propia sangre. Oremos al Señor.